En toda sociedad democrática, el derecho debe regular y limitar la política, afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior vinculó al gobernador, a la Secretaría de Hacienda local y al Congreso de Morelos a evaluar y responder sobre ampliación presupuestal para el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una institución comprometida en garantizar el acceso a las personas con discapacidad. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Lina Rosique y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que en toda sociedad democrática el derecho debe regular y limitar la política porque nadie puede estar por encima de la ley ni tratar de desviarla o desvirtuarla en su favor. Así lo expresó al participar en la presentación de la conferencia magistral Revisión Judicial y Democracia Directa, Lecciones desde California. Escuchemos los detalles. Al encabezar la presentación de la conferencia magistral Revisión Judicial y Democracia Directa, Lecciones desde California, impartida por el juez de la Corte Suprema de Justicia del Estado de California, Goodwin Liu, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, señaló que en toda sociedad democrática el derecho debe regular y limitar la política porque nada ni nadie puede estar por encima de la ley, y enfatizó que es fundamental compartir experiencias con otros tribunales constitucionales y electorales. El papel de los tribunales de justicia es primordial para interpretar y defender la Constitución, pero también, como lo resaltara el profesor norteamericano John Hart Ely, a principios de la década de los 80, los jueces debemos ser particularmente escrupulosos en el debido funcionamiento de las reglas. Por su parte, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, señaló como parte de las conclusiones finales sobre su revisión judicial que uno de los principales dilemas a los que se enfrentan las y los juzgadores electorales es invalidar elecciones, aunque existan cuestiones graves y determinantes, ya que no hay nada más frontal que ir en contra de la voluntad popular. Es el famoso dilema, también doctrinal, de quién controla al controlador. Y la respuesta, al menos que yo he encontrado, es que nadie lo controla y él tiene un deber de autocontrolarse a partir de las normas y principios constitucionales. El ministro de la Corte Suprema de Justicia del Estado de California, Goodwin Liu, resaltó que los tribunales deben hacer una interpretación diferenciada de la doctrina o iniciativa popular para preservar su constitucionalidad al disertar sobre mecanismos de democracia directa y los desafíos específicos que presenta para la revisión judicial, en especial en la lógica de la supresión del voto y los casos de fraude electoral. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno consideró parcialmente fundada la impugnación del Tribunal Electoral del Estado de Morelos contra el gobernador de esa entidad y la Secretaría de Hacienda local para tomar las acciones pertinentes a fin de atender la solicitud de ampliación presupuestal por 10.604.879 pesos necesarios para el funcionamiento y el cumplimiento de los fines constitucionales de dicho órgano jurisdiccional local. Vamos a la información. Al resolver el juicio electoral 43 de 2017, las magistradas y magistrados establecieron que debe realizarse un estudio exhaustivo para determinar si es viable satisfacer la petición de ampliación presupuestal solicitada por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos o, en su defecto, el gobernador de la entidad, Graco Ramírez Garrido, debe elevar la solicitud correspondiente al Congreso local para que esta instancia delibere sobre su posible otorgamiento.
Durante el análisis del expediente, se recordó que el Estado de Morelos iniciará en la primera semana de septiembre próximo el proceso electoral para renovar la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos, por lo que el Pleno consideró que existe un contexto de urgencia ante la posibilidad de que el tribunal local no cuente con el presupuesto suficiente para llevar a cabo sus actividades, mismo que originalmente presentó como proyecto ante el Poder Ejecutivo Estatal. Este asunto, concluyó la Sala Superior, es de la gravedad suficiente para que el gobernador gire instrucciones al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado para que realice a la brevedad un estudio exhaustivo respecto de la posibilidad jurídica y material de otorgar al tribunal local la ampliación solicitada. Así, con el fin de proteger el principio de autonomía del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y el acceso efectivo a la justicia en materia electoral, además para que el órgano jurisdiccional disponga de los recursos materiales y humanos suficientes para el debido funcionamiento y cumplimiento de sus fines constitucionales y legales, la Sala Superior determinó vincular al Congreso de Morelos, al gobernador constitucional de esa entidad federativa y al titular de la Secretaría de Hacienda local a estudiar la solicitud y dar respuesta a dicho tribunal. Para Informativo Electoral, Jorge Reyes. En otros asuntos, la Sala Superior ordenó a la Sala Regional Especializada emitir una nueva sentencia por queja contra Margarita Zavala. De igual forma, el Pleno ordenó al Partido de la Revolución Democrática resolver el fondo de la queja presentada contra la presidenta nacional del partido. Escuchemos los detalles. En el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador relacionado con la denuncia presentada en contra de Margarita Zavala Gómez del Campo y de la asociación denominada Dignificación de la Política por la presunta realización de actos anticipados de campaña mediante la plataforma denominada Yo con México, la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada. Lo anterior porque, por una parte, la Sala Especializada dejó de valorar 2 videos alojados en las cuentas de Facebook y YouTube de la citada Asociación Dignificación de la Política, en los que se denunció la presunta comisión de actos anticipados de campaña por la celebración de 2 eventos masivos presuntamente proselitistas fuera del periodo previsto en el artículo 3, párrafo 1, incisos A y B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Las magistradas y magistrados consideraron que no es válido categorizar a las redes sociales como un espacio de protección absoluto de la libertad de expresión, susceptible de ser sustraído de la revisión jurisdiccional, pues ello podría generar mecanismos de impunidad y contravenir los principios constitucionales en materia electoral. En otro asunto, la Sala Superior revocó la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática y le ordenó resolver en un plazo no mayor a 15 días el fondo de la queja presentada en contra de María Alejandra Barrales Magdaleno, por desempeñar al mismo tiempo el cargo de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y de senadora de la República, en supuesta contravención del artículo 111 del Estatuto de dicho partido. El Pleno determinó que no fue correcto que el órgano partidista responsable considerara que los quejosos Carlos Sotelo García y Rey Morales Sánchez no lograban acreditar su personería ante el órgano partidista al presentar sus credenciales de elector, pues su condición de militantes y miembros del Comité Ejecutivo Nacional es información que constituye hechos notorios para la vida interna del instituto político. Al resolver otro asunto, la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional Especializada, en la cual determinó que la difusión de 8 promocionales del gobierno del estado de Coahuila no violó las normas que regulan la propaganda gubernamental, pues en ellos solo se hace una promoción de diversos lugares turísticos del estado y no se emplea imagen, nombre ni voz del gobernador o de algún otro servidor público. Los integrantes del Pleno señalaron que la Constitución establece que la propaganda gubernamental debe suspenderse durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, pero al mismo tiempo apunta a ciertas excepciones, como la propaganda relacionada con servicios educativos y de salud, así como la necesaria para la protección civil en casos de emergencia. Por otro lado, en el auditorio José Luis de la Peza, Lía Katz Hernández, una joven sorda mexicana-americana que trabajó como recepcionista en la Casa Blanca bajo la administración del presidente Obama, ofreció la conferencia Nuevo Paradigma de Inclusión de las Personas con Discapacidad para dar a conocer a partir de su experiencia cuáles son algunos de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el proceso de inclusión, igualdad y no discriminación en la vida laboral. Escuchemos la información.
En el marco de la conferencia Nuevo Paradigma de Inclusión de las Personas con Discapacidad, ofrecida por Lía Katz Hernández, oradora, asesora, maestra en comunicación estratégica y colaboradora en la Casa Blanca en la administración del presidente Barack Obama, la directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Paulina Grobet Vallarta, en representación de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, destacó que a partir de los criterios emitidos y de diversas políticas internas, este órgano jurisdiccional está trabajando por constituirse en una institución accesible a las personas con discapacidad. Este órgano jurisdiccional define 3 ejes estratégicos y uno transversal: tribunal abierto, justicia accesible, igualdad sustantiva y, básicamente como eje transversal, una clara orientación hacia una administración eficiente. El eje de igualdad sustantiva prevalece en la prohibición de toda forma de discriminación. Katz Hernández permitió conocer a partir de su experiencia cuáles son algunos de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad en el proceso de inclusión, igualdad y no discriminación en la vida laboral, y planteó los retos en el diseño y la ejecución de una política pública efectiva en pro de la inclusión e igualdad de las personas con discapacidad. Lía Katz Hernández destacó como fundamental acabar con todas las barreras que discriminan e hizo un llamado para que las personas con discapacidad se esfuercen con actitud y habilidad para avanzar y alcanzar el éxito. En la conferencia Nuevo Paradigma de Inclusión de las Personas con Discapacidad, estuvieron presentes las magistradas de la Sala Regional Especializada Gabriela Villafuerte Coello y María del Carmen Carreón Castro, así como la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilas Ocho. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñenme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas aprobó la convocatoria para participar en el proceso de designación de consejeras o consejeros presidentes, consejeras y consejeros electorales y secretarias y secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, informó la consejera presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral, Blanca Estela Parra Chávez. Por su parte, el consejero presidente Osvaldo Chacón Rojas detalló que los consejos distritales y municipales electorales se integrarán por un presidente, 4 consejeros electorales propietarios y 3 suplentes comunes con voz y voto, así como un secretario solo con voz. Con el respaldo de 2 auditorías aplicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México y una empresa privada, el Instituto Electoral de la Ciudad de México impulsará ante el Instituto Nacional Electoral el uso del sistema electrónico por Internet para recabar el voto de las y los capitalinos residentes en el extranjero en la elección de la jefatura de gobierno de 2018.
En sesión pública, el Consejo General del Instituto Electoral Capitalino aprobó por unanimidad el acuerdo mediante el cual solicita oficialmente al Consejo General del INE la implementación de la modalidad del voto electrónico en el denominado Voto Chilango 2018, en cumplimiento con el punto 5 del acuerdo INE-CG 196/2017. Dicho acuerdo abre la posibilidad para que los institutos electorales locales soliciten al INE su consideración para implementar la modalidad del voto electrónico, siempre y cuando cumplan con dos condiciones: tener experiencia en la materia y que su ley local considere esa posibilidad. Con la finalidad de garantizar que la participación de las mujeres sea observada por los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes en la postulación de las candidaturas a la legislatura local, así como en las planillas que formulen para los ayuntamientos, a efecto de lograr condiciones de participación en equidad mediante acciones afirmativas en la normativa electoral, se ha establecido la paridad de género, misma que será tutelada por el Instituto Electoral del Estado de México. De acuerdo con sus funciones y atribuciones, el Instituto Electoral deberá de vigilar que la paridad de género se asegure por los partidos políticos, coaliciones o quienes participen a través de la candidatura independiente para que se cumpla con lo establecido a nivel constitucional, la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral del Estado de México, así como en las jurisprudencias que el órgano jurisdiccional ha emitido en esta materia. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Jalapa confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz, que declaró la existencia de las infracciones atribuidas a Alejandro Montano Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Jalapa por la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México. También la sala confirmó la responsabilidad de los citados partidos políticos por culpa invigilando, es decir, por no vigilar las acciones de su candidato respecto de la propaganda colocada en lugares prohibidos. Y en otro asunto, la Sala Jalapa confirmó los resultados, la declaración de validez y la expedición de las constancias de mayoría a favor de la fórmula de candidatos postulada por el partido Nueva Alianza en el ayuntamiento de Naranjo-Zamatlán. Y es que, al resolver el juicio de revisión constitucional 79, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, se calificaron como inoperantes las quejas relativas a falta de exhaustividad y congruencia, así como a las presuntas violaciones durante la jornada electoral. Y la Sala Regional Ciudad de México confirmó lo resuelto por el Tribunal Electoral de Tlaxcala, que determinó que Celestino Padilla Hernández sí es elegible para ocupar el cargo de delegado municipal en la colonia La Joya en Tlaxcala y confirmó la entrega de la constancia de mayoría respectiva. En otro asunto, la Sala Ciudad de México confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Guerrero, que a su vez validó el acuerdo del Instituto Electoral u OPLE local, que consideró improcedente la petición del partido Movimiento Ciudadano de pagar en 6 exhibiciones la sanción que el Instituto Nacional Electoral, el INE, le impuso por su informe anual de ingresos y gastos de partido en 2015. Y al resolver juicios ciudadanos promovidos para controvertir las decisiones del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, que fueron la emisión de la convocatoria para renovar el comité directivo estatal de ese instituto político en Tlaxcala y que la elección se realice durante el segundo semestre de 2018, la Sala Ciudad de México consideró que dichas medidas son necesarias para alcanzar la finalidad que es postular candidaturas a los cargos de elección popular, sin tener que interrumpir esas candidaturas, tarea fundamental para renovar su dirigencia estatal. Y la Sala Toluca vinculó a la Comisión Nacional de Elecciones y al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para que en plazo de 8 días convoque a nuevo Congreso electivo en
Chicoloapan, Estado de México, y una vez llevado a cabo ese congreso, el Consejo Estatal elija de entre sus miembros a quien deba ocupar la Secretaría de Finanzas de ese partido político en Chicoloapan, Estado de México. Durante la sesión se hizo énfasis en que las resoluciones tomadas por un órgano de justicia intrapartidario constituyen cosa juzgada u obligación, por lo que no deben ser desconocidas o inatendidas. En lo relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales 144 también de este año, promovido para controvertir la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que desechó por extemporánea la demanda de juicio ciudadano local del actor, los magistrados de la Sala Regional advirtieron que la notificación practicada por el Ayuntamiento de Morelia, quien figuró como autoridad responsable en el juicio primigenio, carece de los elementos mínimos necesarios para que pueda surtir efectos legales, como es el nombre del servidor público que la practicó, los datos del lugar en que fue realizada, incluso carece de la precisión de la persona a la que iba dirigida, razones por las cuales no puede ser considerada como una fecha cierta para el inicio del cómputo del plazo para impugnar. Al respecto, durante la sesión se hizo mención que los actos de las autoridades deben estar revestidos de ciertas formalidades para dar certeza y saber si son válidos. Por lo anterior, se revocó la sentencia impugnada y se ordenó devolver el expediente al Tribunal Electoral de la referida entidad federativa a efecto de que emita una nueva determinación. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, como resultado de la estrategia de profesionalización del Instituto, 56 miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional se graduaron de la maestría en procesos e instituciones electorales al aprobar los exámenes aplicados entre el 3 y el 12 de julio. Entre las autoridades que recibieron el grado de maestría se encuentran los vocales ejecutivos de las juntas locales del INE en Chihuahua, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Se prevé que 10 integrantes más del servicio profesional se titulen del mismo posgrado en agosto próximo, entre los que se encuentran los vocales ejecutivos del INE de la Ciudad de México y Durango. Por otra parte, en el segundo semestre de 2017, el Instituto Nacional Electoral promoverá más alianzas estratégicas con universidades, organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales y políticos para que la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 despliegue toda su potencialidad para fortalecer la cultura democrática en México mediante la apropiación del espacio público por las y los ciudadanos. Vamos con más información del Instituto Nacional Electoral. El consejero José Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, afirmó que diversas instituciones son ya aliados estratégicos del Instituto en el desarrollo de la vida democrática, la educación cívica, la formación ciudadana y el ejercicio de derechos. Entre los aliados estratégicos están
La Conferencia Nacional de Gobernadores, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Sistema Nacional de Protección Integral Niñas, Niños y Adolescentes, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión para poner fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes y la Confederación Patronal de la República Mexicana. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica, ENCívica, reconoce que el problema público a atender no se alcanzará únicamente mediante la intervención del Estado, sino a través de la articulación de un gran número de actores que desde diversos ámbitos puedan realizar acciones para revertir el debilitamiento de la cultura democrática, destacó el consejero Ruiz Saldaña. La presentación de la ENCívica y la instalación de mesas de diálogo, agregó, tienen el objetivo de contribuir a la construcción de condiciones para que los ciudadanos cuenten con más verdad, diálogo y exigencia y se reapropien del espacio público a fin de que se recupere mayor confianza en la democracia y sus instituciones. Las mesas de diálogo permiten que el ciudadano asuma que hay una crisis de ciudadanía y por sí mismo decida qué lucha emprender, por lo que es conveniente que más ciudadanas y ciudadanos se sumen al mismo interés. Una lucha aislada no puede tener grandes éxitos, agregó el consejero electoral José Roberto Ruiz. Para Informativo Electoral, Lilia González. Y en información internacional, el candidato independiente a la presidencia de Chile, Alejandro Guiller, y la abanderada del izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, empatan en el segundo lugar de las intenciones de voto con miras a las elecciones presidenciales, informó la encuestadora CADEM en un sondeo. De acuerdo con el reporte, de cara a los comicios presidenciales del 19 de noviembre próximo, el exmandatario Sebastián Piñera se mantiene en primer lugar con el 31% de las preferencias. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Soy Lina Rosique y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.